el arte de lo que puede ser una relación amorosa para cada uno. Autenticidad y reciprocidad no es lo que se busca en una relación, digamos, cuando ya se está buscando algo realmente serio. O la edad es un determinante para sentirte cómodo en una relación. Anne Hathaway, Nicholas Galitzine y Ella Rubin llegan con una nueva historia en el que la edad no es un pero para una relación amorosa, sino que vamos a observar divertirse, ¿por qué no?, una vez más a alguien de 20 con alguien de 40. Así que bienvenidos, cinéfilos, seriéfilos y gamer, a una nueva opinión, reseña y crítica más, porque el día de hoy hablamos, claro que sí, de La idea de ti. Qué buena onda verte de nuevo por acá en una review más de este canal. Sí, aquí estamos viendo precisamente un lyric video de August Moon. Y antes de adentrarnos en curiosidades o en lo que nos depara este film e ir al abismo rocalloso en las profundidades de lo que significa realmente el amor, con mucho calor, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, sin decir tu edad, ¿cuál es para ti o cómo defines tú el amor verdadero para ti? ¿Cómo debe de ser tu príncipe o princesa ideal? Cualquiera que sea tu opinión, yo te estaré leyendo en la caja de comentarios y respondiendo como siempre. Dirigida por Michael Showalter, quien nos trajo ambas partes de Way Hot o Big Sick, llegan con una historia de amor, digámoslo así, que sucede de la manera más orgánica posible. Un joven de una boy band bastante famosa conoce por azares del destino a la mamá de una joven fanática de su música, de la cual se enamora al verla en el festival de Coachella. Y de ahí, ¡pum!, tienen aventuras y una vida de rockstar como si nada. Juntos, sí, algo bastante orgánico que le pasa a todos los días. Solen, una mamá soltera de 40 años, comienza un inesperado romance con el joven de 24 años, Hayes Campbell, el vocalista principal de August Moon, la boy band más famosa del planeta. Bueno, eso del planeta ya te diría yo que tendremos que discutirlo porque Solen ni siquiera los conocía, ni siquiera lo identificó cuando lo vio por primera vez. Ok, vamos poco a poco. Conmovedora, cautivante y auténtica son tres palabras que se me vienen a la mente nada más terminar de ver esta película. Y eso no quiere decir automáticamente que esta se me haya hecho muy buena o mala película. Dentro de esta historia, que se encuentra en Prime Video ya mismo, seguimos la vida de Solen y su hija Izzy, que por cierto me sorprende demasiado el parecido de la actriz que interpreta a la hija de la actriz Anne Hathaway en la película con la propia Anne Hathaway. O sea, podría ser su hija de verdad. La idea de ti es una historia que trata de emancipar lo casual a lo real, seguir este camino de que las cosas que uno más quiere llegan de manera inesperada. Y sí, muchas veces así es el amor de caprichoso. Como dijimos, ambas son madre e hija que viven juntas y se llevan como amigas. Rápidamente nos enteramos que es época de festival de verano primavera más grande del mundo, Coachella, y la hija y sus amigos están emocionados por ir. En un principio Solen no iba a ir, sino que iba a tener el día para ella misma, teniendo un picnic ella sola y distrayéndose un rato, cosa que es importante conocer para conocer la personalidad de Solen, y que es una mujer solitaria y quizás con una pequeña crisis ansiosa de, sí, pensar en la edad y estar soltera, o más bien separada, buscando también distracciones y vivir su vida. Sin embargo, ocurre un problema y tiene que ser ahora ella quien lleva a los muchachos al festival. Al final, algo tan casual como tener que acompañar a su hija a este festival hace que se cruce por error y termine en el camerino de la estrella de la boy band. Casual, nadie se dio cuenta. Y este termina sorprendido por la belleza física y la actitud no de fan alocada, sino de alguien madura e inteligente como lo es Solen. Tenemos unos visuales muy bonitos de Coachella. Este chico termina su concierto pensando en Solen, precisamente quien tiene una galería de arte, visitada precisamente días después por esa celebridad, la cual le compra toda su galería. Después se conocen. Solen como que sí, como que no, como que sí, como que no, pero pues ambos están solteros. Así que pum 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 pum, empieza la vida de rockstar, viajando y tratando de ocultar su romance por el qué dirán, ¿no? Mientras la hija casualmente estaría en un campamento de verano, así que la mamá podría divertirse lo que quisiera con la estrella de su hija. Bueno, ni tan fan la verdad, como que ya ni los escuchaba. Así que terminan finalmente teniendo altibajos, sí, pero consumando su amor en algo que pasó de ser pasajero a verdadero. Y vamos a hablar de una cosa. Si bien en lo que concierne a la narrativa nos encontramos con una trama simple, pero que es rica en matices, precisamente marchando con lo que Solen tiene como pasión, ¿no? El arte, el film, termina explorando temas universales como el destino, el perdón y la redención de maneras artísticas y poéticas, pero sutiles que pueden llegar a ser casi imperceptibles por el espectador, haciendo que caigamos en la redundancia de una simple rom-com. Que de hecho rom-com no es, ¿o sí?
pero no tanto como para clasificarla en ese típico cliché, ¿no? Sino que es una película de romance, simplemente, y tiene su buena dosis de drama y momentos graciosos, ya que este film, más allá del morbo de ver una relación con tantos años de diferencia, que no veo la verdad porque sería un tema de ¡ay, qué desagradable! La película destaca en el interés por mostrar lo sencillo que puede llegar alguien a enamorarse cuando cruza la frontera del entendimiento y conexión alma entre uno y otro. Y no estoy hablando de sexo, atracción física o endulzar el oído, sino de simplemente encontrar a una persona con la que puedas relacionarte y sentirte cómodo o cómoda para hablar de estos temas con los que no puedes hablar con nadie más. Alguien que te escucha, alguien que te entiende, alguien con quien conectas. Y ya está. Y en esa historia hay personajes que abordan muy bien una capa única que comenzó con un lienzo en blanco y poco a poco nos mostraba todo lo que impedía trazar esas líneas para completar la obra de amor que tanto necesitaba Solène desde el principio. Algo mucho más que amor propio, que eso era lo que ella ya tenía. A Solène le faltaba el amor verdadero, sin embargo en un camino también por mostrarnos las limitaciones de mente que aún tiene nuestra sociedad y él no dejar vivir a los demás en lugar de vivir tu propia vida, aparecen obstáculos inevitables como la expareja que no puede concebir que esté con alguien que podría ser su hijo, siendo que él fue el primero que la engañó y la dejó. Qué irónico, ¿no? La gente que evidentemente al ser una estrella de talla mundial siempre estarán hablando mal de ti. Bueno, esta película enseña muy bien por qué muchas de las estrellas se quitan o ni siquiera les interesa meterse a las redes sociales. Y ojo, que también estos temas, o que más me parece importante que maneja muy bien este film, es la maternidad y la relación que tiene con su hija Izzy, una vez que ella se da cuenta de que su mamá le mintió y estuvo teniendo una aventura con el chico. Un vínculo que a pesar de la no comunicación no se rompe, pero que sí se pone en aprietos, ya que muestra sobre todo al final del film como una relación así en donde el joven o la joven de 20 años es quien es la estrella o celebridad en su mundo, va a traer consecuencias a quien sea que rodee. O sea, sé que en este caso a la persona mayor con la que esté saliendo, sea él o ella. Por este estigma que sigue existiendo en una sociedad que no deja vivir y no ve con buenos ojos este tipo de relaciones. Pero no, por otras personas externas y el que dirán, en este film ambos no pueden ser felices en el presente. Y esa, digamos, si te metes mucho en la historia, es la parte que te va a romper un poco el corazón. Ahora bien, esta película tiene una dirección hábil en cuanto a querer mostrar ya sea los momentos de ternura, no solo entre los protagonistas principales, sino entre los personajes que se involucran en esta historia. Y por supuesto, en mostrar emociones como las del dolor con una honestidad conmovedora, pero, y ahora sí tenía que venir el pero esta historia no se desliga de ese simple adjetivo con el que también se le puede definir a su falta de creatividad en el desenvolvimiento de la historia. Fanfic de Harry Styles, Charlie Puth, Shawn Mendes, el que me digas, porque sí, es una película en la que más de 3/4 partes no tenemos una secuencia que realmente podemos decir que valga la pena por su valor agregado a la película, sino que en todo el film la historia sigue la misma línea de tener a ambos protagonistas envueltos en su fantasía de amor, que sí, que se tardan mucho en resolver su situación y en estar juntos, pero al final de cuentas sigue siendo este fanfic que mencionamos y que llega a tener momentos esporádicos buenos, como dijimos, envolviendo así el tema artístico de lo que puede ser el amor y pintar trazos valiosos en un lienzo que representa la trama de principio a fin, pero que sigue una monotonía y no llega a ser algo diferente de lo que podrías esperar de una película romántica con un boy band y su chica. Sin embargo, sí, estas escenas de transición en su aventura y luna de miel por la gira de la banda y Solène, tratando de encajar cada vez más con este estilo de vida, sí se logran sentir como páginas de revista, simplemente que pasan muy rápido y no se logra empatizar muy bien con el momento, caso contrario al final del film, que nuevamente logra retomar ese sentido o esencia que seguía desde un principio y logra hacer conectar con las emociones que te debe transmitir una película romántica. Finalmente, Anne Hathaway demuestra, eso sí, que sigue teniendo bastante talento para interpretar distintos tipos de papeles. Y en cuanto a Nicholas Galitzine, me pareció que hizo un buen trabajo representando a un chico no muy estigmatizado como lo es Harry Styles, faltaría más, sino que logra tener una esencia propia en ese estilo neutral de emociones que maneja. Para finalizar, a pesar de ser un film basado en un fanfic de Harry Styles, esta película ofrece lo suficiente como para cautivar al espectador en una historia de amor tan romántica como artística, con ligeros toques de comedia y una historia que sin muchas más pretensiones que las de hacerte empatizar con la posición del personaje de Solène o incluso de Hayes, logra así hacer de una historia proveniente de la mente enamorada de un o una fan, una aventura mucho más que decente que sostiene en su bandera un mensaje positivo para erradicar esas limitaciones que sigue teniendo nuestra sociedad
Lamentablemente, The Idea of You renueva la idea de un amor que pasa de lo casual a lo íntimo y de lo íntimo a lo verdadero. Una historia romántica con matices voluminosos para llegar a sentir las emociones de ambos personajes involucrados. Una historia a la que es posible quitarle el adjetivo de fantasía, pero que sin embargo artísticamente logra converger muy bien temas actuales y verdaderos en una historia de amor. No sé si consideres tú que ese final fue algo triste o si ese final, bueno, a como lo considero yo, es un sí. Este amor era verdadero. Así que bueno, yo por eso, mi querido fan de las romcoms, aunque esto no es tanto una romcom, a este film yo le doy 3 estrellas y media como calificación personal y es... sí, entretenida plus.